Estás escuchando la serie sobre el único ejemplar con 5.000 millones de copias. Bienvenidos al libro más vendido. Bienvenidos al sexto episodio de esta serie que se introduce en el contenido del libro más vendido. Soy Abigail y hoy seguimos con un fantástico recorrido ahora por la historia de conquistas por excelencia. Y el título de este libro es en honor a su protagonista, Josué, en hebreo Yehoshua, el mismo nombre hebreo del Mesías Jesús. Ya hablaremos de esta coincidencia o diosidencia más adelante. Por ahora empecemos con esta aventura. En el capítulo anterior, la nueva generación de Israel ya había terminado los 40 años en el desierto y ya era hora de entrar a la tierra prometida. Su líder, Moisés, no entraría con ellos, por lo que les deja un gran legado, el libro de la ley. Con todas las instrucciones, además les aconsejó con mucho ímpetu no olvidarlas. Eran el camino que Dios le daba a su pueblo. Y junto a este gran legado les deja un sucesor, Josué, elegido por Dios para llevar al pueblo a la tierra prometida. Nació en Egipto, fue entrenado por Moisés y fue uno de los 2 hombres mayores de 20 años que sí entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Josué y Caleb fueron los únicos de 12 espías que trajeron buenas noticias y confianza en Dios cuando fueron a revisar la tierra de Canaán, que ya les mandaba a conquistar a los 2 años de estar en el desierto. Los demás espías trajeron noticias negativas con un corazón endurecido, por lo que Dios determinó que toda esa generación no entraría a la tierra prometida. Durante los siguientes 38 años de divagar en el desierto, esa generación fue desapareciendo, salvo los 2 espías, Josué y Caleb. En otras palabras, Josué fue un lugarteniente de Moisés y comandante del ejército israelita, fue un conquistador, fue un discípulo de Moisés, quien también en el pasado se quedó a mitad del monte Sinaí en la entrega de los mandamientos de Dios a Moisés. Ahora, la tradición judía se refiere a Josué como Yehoshua ben Nun, es decir, Yehoshua, hijo de Nun. Recordemos que antes lo que hoy sería el apellido era el nombre del padre. Por ejemplo, yo me llamaría para aquella época Abigail, hija de Orli. Y así todos ustedes. Pero Josué no siempre se llamó así. Su nombre era Oseas. En Números 13:16, la escena es esta. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Es decir, en hebreo, Yehoshua. Y es nada más y nada menos que el nombre hebreo de Jesús abreviado como Yeshua. Leamos cómo narra el Evangelio de Lucas cuando Dios determina qué nombre llevaría su hijo. Lucas 1:21 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. En otras palabras dice, llamarás su nombre Yehoshua. ¿Y cuál es el significado de este nombre? Dios salva. Pero entonces, ¿de dónde surge el nombre de Jesús?, nos preguntamos. Del latín Jesús, y fue puesto por San Jerónimo en la traducción de la Biblia hebrea y griega al latín llamada Vulgata Latina. Entonces, el nombre elegido para el Mesías, el descendiente de sangre real de David, que reinará sobre las 12 tribus, quien murió y resucitó, sería el mismo que el del hombre que años atrás guió a las 12 tribus a la tierra prometida. Algo increíble, pero prestemos atención para ver qué características tendrá Josué que pudieran ser un anticipo, una referencia al hombre que ha revolucionado la historia mundial, Jesús, Yeshua. Vayamos al quién exactamente. El autor no se sabe con certeza, el libro no señala quién lo escribió, probablemente fue Josué. Lo que sí es seguro es que hay algunos capítulos que fueron completados posteriormente. Cabe recalcar que a Josué también se le atribuyen los 10 últimos capítulos del 5º libro de Moisés, que es Deuteronomio. Se considera que tenía alrededor de 90 años cuando entraron a la tierra prometida y murió a los 110 años, en el 1375 aproximadamente.
aproximadamente, luego de haber guiado al pueblo entre 25 y 28 años. Durante este lapso de tiempo se llevó a cabo la conquista, la repartición y posesión de la tierra prometida a Abraham. Ahora vayamos a revisar qué hay dentro de los capítulos de Josué. El primer capítulo relata todas las palabras que Adonai, el Señor, le dice antes de emprender esta enorme y complicada tarea. Le anuncia el territorio a conquistar y le da la orden de levantarse y pasar el río Jordán. Además, este es un capítulo que contiene la receta del éxito en uno de los versículos más citados. Esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Incluso hay varias canciones con este texto y tengo que confesarles que de niña y mucho más en la secundaria este era el texto que utilizaba para motivarme a estudiar en los exámenes. Resulta algo muy gracioso porque esta pareciera la frase motivacional número 1 en todo creyente. Vas a emprender un nuevo negocio, una tarea difícil y escribes este texto en el refrigerador, en el espejo, para no olvidar que debes esforzarte y ser valiente. Aleluya, ahora sí vas a conquistar este trabajo, vas a sacarte un 10 en el examen. Suena muy lindo, pero resulta chistoso porque el texto nada tiene que ver con aprobar mi examen en la secundaria, aunque suene súper motivacional. Ingresé la frase esfuérzate y sé valiente en Google y me lanzó una cifra de 317,000 resultados, entre imágenes con el texto, tazas, plumas, banners, sermones, prédicas, videos, todos diciendo esfuérzate y sé valiente. Y es impresionante porque casi todos estos artículos no incluyen sobre qué es que realmente Dios demandaba que se esforzaran y sean valientes. Leamos lo que dice el verso 7 del capítulo 1. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Pero no nos quedemos aquí. Leamos un poquito más en el verso 8 y dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este es el mayor secreto guardado en este texto de esforzarnos y ser valientes. ¿Acaso Dios no nos habla que Él siempre tiene todo bajo control? Si tú decidiste ser parte de su pueblo y dijiste al igual que el pueblo que salió de Egipto, tú eres mi Dios, la forma en la que tengas éxito en la vida es guardando su palabra. Esfuérzate y sé valiente en hacer conforme a toda la ley. David seguramente se inspiró en esto, en el Salmo 1, donde escribe: bienaventurado el hombre que medita en la ley del Señor de día y de noche, porque será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Yeshua, nuestro maestro, también lo dijo: no se preocupen por qué han de comer, por qué han de vestir. Miren a los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, y les aseguro que ni Salomón, con todas sus riquezas y gloria, se vistió como uno de estos. Ahora, el punto no es no hacer lo otro, sino las prioridades. ¿Qué hacemos al levantarnos? ¿Meditamos en su palabra o empezamos nuestro día olvidándonos que dependemos de un Dios? ¡Qué bendición es, amigos, para nosotros de verdad contar con su ayuda, porque andaremos en su voluntad! ¿Y cómo es su voluntad? Es buena, es perfecta y agradable. Entonces, cada vez que pensemos en este texto de Josué, de ahora en adelante, recordemos el consejo de Dios de esforzarnos y ser valientes aún frente al sistema y lo difícil que puede ser su palabra. Que tengamos coraje de guardar sus mandamientos aun cuando nadie lo haga, de ser santos como Él lo es aun cuando nos cueste, y todo lo demás Dios lo hará. El concepto aquí es que pongamos prioridades. La próxima vez que tenga un examen no me esforzaré y seré valiente para estudiar el tomo 1, 2 y 3 de filosofía, sino que me esforzaré en serle fiel, en meditar su ley toda la vida, y el tiempo, amigos, que invertiremos estudiando o trabajando será mucho más productivo en comparación a eliminar a Dios de la fórmula. Entramos en la segunda parte de este libro. Del capítulo 2 al capítulo 12 tenemos la entrada a la tierra prometida. En el capítulo 2 entra en la escena Rahab, una prostituta de Canaán. Esta mujer había escuchado todos los milagros que había hecho el Dios de Israel y por eso estaba convencida de que el Dios de Israel era el Dios verdadero.
Entonces, cuando 2 espías israelitas llegan a su casa, porque Josué los había mandado a reconocer, a observar la tierra de Jericó, ella los esconde del rey de esa ciudad-estado. Y a cambio, pide que cuando ellos tomen posesión de la tierra, tengan misericordia de ella y de su familia. En el verso 10 de Josué 2 dice: porque hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Estas son las declaraciones de Rahab, una extranjera que entró a formar parte con el pueblo de Israel, tanto así que aparece en el Salón de la Fama de los hombres con mayor fe en el libro de Hebreos. Y no solo eso, sino que es parte de la ascendencia de David y de Jesús. Quiero que veamos si esto podría ser una referencia a lo que nos pasaría a nosotros. Muchos hemos venido de creencias muy alejadas a quien es el Dios de la Biblia, pero de repente reconocemos su grandeza, nos olvidamos de nuestros dioses pasados, creencias pasadas, y formamos parte del único pueblo que tiene por Dios a Adonai, a Elohim, al Señor. Metafóricamente, muchos de nosotros somos Rahab, rescatados en medio de naciones paganas. Ahora analicemos un poco esos 2 espías que entran a Jericó y salvan a una extranjera. Y vayamos a Apocalipsis 11, donde dice que en los últimos tiempos también vendrían 2 testigos, 2 profetas a enseñar en medio de naciones paganas, de ciudades como Sodoma y Egipto. Aquí hay una gran concordancia que nos demuestra quién está en control de la historia. Tal vez díganme ustedes, el libro de Josué es una referencia a lo que pasaría en el futuro. Y ya en el capítulo 3 nos encontramos con el paso del río Jordán. Lo increíble de este capítulo es que cuando el arca del Señor, lo más sagrado que había en el tabernáculo y que significa el trono de Dios, se paró en el borde del río Jordán, sostenida por los levitas, las aguas se detuvieron para que el pueblo pudiera pasar en seco. Ahora sí, Dios los introducía a la tierra prometida luego de 40 años. Era un momento épico. Y también le dio a Josué el respeto del pueblo como líder. Dios estaba con él como estuvo con Moisés. Y en este mismo río, Yehoshua, Jesús, el Mesías, sería bautizado por Juan el Bautista para iniciar su ministerio 1400 años después. Sí, en este mismo río, el río Jordán. Continuemos. En el capítulo 5, los israelitas celebran la primer Pascua en la tierra prometida, aunque aún les faltaba conquistarla. Y al siguiente día dejó de cesar el maná. Habían sido 40 años comiendo, pero ahora recibirían todos los frutos de la tierra prometida. Muchos cambios para esta nación que había vivido en el desierto. Y otro acontecimiento muy relevante en este capítulo es la revelación que tiene Josué. Dice que estando en Jericó alzó sus ojos y vio a un hombre con una espada, al príncipe del ejército del Señor, que le dice curiosamente lo mismo que a Moisés cuando recibió su llamado: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando santo es. La reacción de Josué al verlo nos deja un gran mensaje. En el verso 14 se narra que Josué postró su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y luego ya en el capítulo 6 Dios le daría las instrucciones de conquista. Veamos cuáles fueron. Sería un poco extraño si estando preparados para la guerra nos dicen que demos vueltas alrededor de la ciudad que queremos conquistar. Nada más, solo vueltas. No intento centrar, aunque en esa época las ciudades tenían muros alrededor de ellas, no había que trepar los muros, solo dar vueltas y hacer tocar trompetas. ¿Así conquistaríamos una ciudad?
Parece un poco extraño, pero estas son las indicaciones que Dios le da a Josué. Durante 6 días darían una vuelta alrededor de la ciudad y 7 sacerdotes que irían delante del arca del Señor tocarían 7 bocinas de cuerno de carnero todo el tiempo. Y ya en el 7º día darían 7 vueltas. Y a las indicaciones de Josué, junto al toque de las bocinas, el pueblo gritaría a una sola voz y así los muros caerían, tal y cual como la instrucción sucedió. El mandamiento de Dios era eliminar todo, ir derecho hacia adelante. Ellos tenían prohibido tomar cualquier cosa